¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Y bueno, como siempre me presento, para los que no me conocéis y las que no me conocéis, que sois nuevos y nuevas en mi canal, yo soy Adriana y hoy vamos a hacer esta preciosidad de pulsera que os traigo, ¿vale? Es una monada, como siempre os digo, para mí todas son muy bonitas. Mirad. A mí me gusta mucho, me ha gustado el modelo. Y entonces la vamos a hacer juntas y juntos, ¿vale? Como podéis observar, yo aquí la tengo en negro, blanco y dorado. Y aquí tengo los ojitos, digamos, en rojo, ¿vale? Creo que se puede ver ahora mejor. Y como bien sabéis, yo saco primero el modelo y luego lo hago con vosotras y vosotros, ¿vale? Entonces, aquí lo tengo en este color y ahora la voy a hacer en color morado, negro, plata, y los ojitos lo voy a dejar en rojo, ¿vale? Mirad, en esta pulserita, los bordes, estos bordecillos, posiblemente os gusta y me vais a preguntar. He puesto este hilo, que es un hilo trenzado, ¿vale? Es así, lo compré de una tienda china, ya sabéis que siempre me voy y cada vez que veo algo, pues me gusta y lo compro. Entonces lo he puesto en los bordes porque me ha gustado mucho. La pulserita tiene 11 filas. Muchos de vosotras y vosotros sabéis que yo no soy partidaria de pulseras, digamos que de brazaletes, ¿vale? Pero esta, como es con Miyuki de 1,5, el tamaño me ha gustado mucho. Si queréis brazalete que sea más grande, entonces con los Miyukis de 2 os saldrá mucho más gorda, ¿vale? Mucho más ancha, digamos. Entonces, como os he dicho, la pulserita tiene 11 filas. Tenemos que poner en el telar 9 filas. Yo en este caso he puesto de color negro, ¿vale? Y los dos bordes quiero combinarla con plata. Vosotras y vosotros, siempre os digo, en casi todos los tutoriales, ponéis los colores que más os parezca, lo más bonito que sea para vosotras y vosotros, ¿vale? Yo quiero ver cómo sale así. Y entonces tenemos que poner 9 filas de color negro y 2 de color plata, digamos los bordes, ¿vale? Vamos a necesitar para esta pulserita, como os he dicho, el hilo trenzado de 18 milímetros, ¿vale? Que es este, lo que yo suelo usar. Luego, para los bordes he usado este, lo mismo que el otro dorado, pero en color plata, ¿vale? Que es así. Bien, una tijerita, ¿vale? Que la tengo por aquí. 2 alicates, que también me ayudó a la hora de cerrar la pulsera. Y por supuesto el pegamento, ¿vale? Luego en los cierres finales, ¿vale? Los cierres finales son de 15 milímetros. Tenemos un cierre langosta, que es pequeñín, y luego 2 argollitas, que también son pequeñitas, ¿vale? Siempre os digo que la mitad de
de las pulseras que yo enseño o hago aquí con vosotras y vosotros, tienen un tamaño de 16 centímetros, ¿vale? A veces para poder cerrar y que me quede un diseño muy bonito, pues me paso un poquito de los 16 centímetros, pero la mayoría son de 16. Siempre os aconsejo que si queréis un tamaño más grande, que juguéis un poquito con el modelo, ¿vale? Que juguéis un poquito y añadir pues un rombito más o 2 filas más, ¿entendéis? O sea, eso depende de la largura de cada una y cada uno de vosotras y vosotros, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a usar, como os he dicho ahora, los Miyukis de 1,5 de color negro, ¿vale? Color plata, color morado. Yo tengo este morado que es un poquito más oscuro, que es un morado mate, ¿vale? Y unas bolitas, unas pocas, 4 o 5 de color rojo, que es como un rojo vino, ¿vale? Tengo una aguja de 12 y en la aguja, en esta ocasión, como la pulsera es de 11 filas, vamos a necesitar mucho más hilo, ¿vale? Nos van a comer bastante hilo. Y yo os aconsejo que pongáis 3,80 m de hilo o 4 metros, ¿vale? Porque ahora vais a ver, cuando vamos a empezar a hacer la pulsera, siempre os digo que dejáis medio metro. En esta ocasión vamos a dejar 80 centímetros, ¿vale? Porque como es más ancha, pues ya os dije que nos comería más hilo. Y, ¿qué más? Yo creo que está todo dicho y voy a empezar a hacer esta pulserita. Por supuesto, como tenemos 11 filas, a la hora de agarrar aquí las primeras 2 filas nos van a complicar un poquito el tema, digamos, ¿vale? O sea, que va a ser un poco más complicado a la hora de colocar cada Miyuki en cada fila. Pero tenéis que tener paciencia, hacerlo muy despacio porque el hilo es muy grande y entonces nos van a costar un poquito, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar a hacer esta pulserita, ¿vale? Y siempre dejamos entre el telar y desde donde vamos a empezar a hacer la pulsera unos 7-8 centímetros, ¿vale? Otra cosa, muchas y muchos me habéis escrito que queréis el patrón, ¿vale? Y yo os dejaré aquí abajo, a partir de ahora intentaré dejaros para cada pulsera el patrón, ¿vale? Para que podáis seguirlo y hacerlo. Quiero que me digáis si tenéis algún problema en verlo o descargarlo o como sea, ¿vale? Yo los voy a dejar y si no, pues me escribís y ya quedaremos por el email para enviaros el patrón, porque veo que me lo pedís mucho. Entonces, vamos a pasar la aguja por el primer hilo por debajo, ¿vale? Dejamos los 7-8 centímetros y vamos a empezar a hacer esta pulserita. Ya os dije que tenéis que tener mucha paciencia y mucho cuidado porque el hilo es bastante largo, entonces se nos van a complicar un poquito, ¿vale? Dejamos en la parte izquierda, como os he dicho, 80 centímetros y vamos a hacer aquí 2 nuditos, ¿vale? Yo creo que yo lo he probado y con 80 centímetros nos llega bastante, ¿vale? Hacemos aquí 2 nuditos, 1 y 2, ¿vale? Yo he dejado mis 8 centímetros, me paso el hilo de la parte izquierda por detrás del telar para que no me estorbe, ¿vale?
Aprieto un poquito más estos nuditos para que no se me muevan, así. Y vamos a empezar. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 3 moradas, otra plata, una morada, otra plata, 3 moradas y terminamos con otra plata. Y ahora es donde vamos a tener un poco de dificultad, ¿vale? A ver si lo conseguimos rápido y no tenemos que tardar mucho. Tenéis que intentar que cada Miyuki quede en cada fila, ¿vale? Que creo que no la he puesto bien. Ahora sí, lo he agarrado bien, ¿veis? Así. Y vamos a estirar, pero ya os digo, pero muy despacio, ¿vale? Porque como os dije, el hilo es bastante largo y nos vamos a arriesgar de que se nos van a salir todas las rocallas, ¿vale? Todos los miyukis. Se nos van a enredar, por supuesto. Aquí pues va a pasar de todo. Menos cosas que tienen que pasar, ¿vale? Vamos a seguir, a ver si lo conseguimos, que yo creo que sí. Lo hago así despacio para que veáis, ¿vale? Muy despacio. Así, no apretar mucho. Y volvemos por encima de los bordes, ¿vale? Y por el medio de las rocallas. Vamos a pasar por el medio. Cuidado de coger todas las rocallas, ¿vale? Si no, no sale bien. Se nos van a deshacer. Y mirad, yo aquí ahora, como ya los he cogido, lo que sí voy a hacer, me voy a subir porque si os dais cuenta se me ha bajado este nudo, ¿vale? Entonces luego no me van a dejar, bueno, luego lo haré. Vamos a volver, ¿vale? Aquí se me ha hecho un nudito. Os dije que es bastante complicado, ¿vale? Pero si lo hacéis despacio lo vais a conseguir seguro. Bueno, aquí lo tenemos. Y vamos a enfilar la segunda fila, ¿vale? 3 moradas, una plata, 3 moradas, una plata y terminamos con 3 moradas, ¿vale? Volvemos a pasar. Si veis que se os hace difícil, estirar un poquito de este hilo para que os entre mejor las rocallas, ¿vale? Así. A ver. Yo creo... Os dije que estas dos primeras filas son complicadas y es realmente... Pero luego veréis qué monada de pulsera os sale y qué bonita es. Así ahora, vale. Vamos a estirar despacito también, ¿vale? Estiramos. Y volvemos, ¿vale? Por encima y por el medio de las rocallas. Estiramos. A ver, que algo no me gusta a mí aquí, que se ha quedado muy flojo y no sé por qué. A ver ahora cuando la voy apretando.
algo ha pasado, pero está bien. Ahora sí podemos estirar un poco más fuerte para que las rocallas se nos asiente bien, ¿vale? Así. Vamos a seguir enfilando. 2 moradas, una plata, 2 moradas, una plata, 2 moradas, otra plata y terminamos con 2 moradas. Pasamos. Ahora sí os tiene que dejar y os tiene que entrar cada rocalla en cada fila, ¿vale? Vamos a estirar del hilo. Ahora yo voy un poquito más rápido, ¿vale? Y volvemos por encima de los bordes y por el medio de las rocallas. Así. Estiramos. La sentamos bien y estiramos, ¿vale? Seguimos enfilando. Una morada, una plata, 2 moradas, 3 de color plata, otras 2 moradas, una plata y terminamos con otra morada. Seguimos pasando por debajo de todos los hilos, que no sé si os he dicho, pero ya creo que lo sabéis ya. ¿Vale? Me subo un poquito más arriba, empujo con el dedo un poquito hacia arriba y estiro del hilo, ¿vale? Que no os he dicho al principio del tutorial, yo aquí en el hilo he puesto color negro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, y la base también, pues porque no tengo el color morado. Si tenéis el color morado, podéis ponerlo, que os saldrá mucho más bonita, ¿vale? Y pasamos por encima de los bordes y por el medio de las rocallas. Estiramos y ya tenemos la cuarta fila, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 moradas, 2 platas, una roja, 2 platas, 2 moradas y terminamos con otra de color plata. Pasamos. Mirad qué bonita sale en plata también, ¿eh? Estiramos y volvemos, ¿vale? Por encima y por el medio de las rocallas. Si no empujáis muy bien hacia arriba y las rocallas no estén bien colocadas, os arriesgáis de que paséis el hilo, o sea, la aguja por encima o por abajo de las rocallas. A mí me ha pasado, ¿vale? Como son muchas, a veces pues no vemos. Y tuve que deshacer toda la pulsera porque se me quedaba floja. Vamos a seguir enfilando. Una morada, una plata, 2 moradas, 3 platas, otras 2 moradas, una plata y terminamos con otra morada. Y lo mismo, volvemos a pasar por debajo de todos los hilos. Y volvemos, ¿vale? Mirad, lo que no me gusta, ya nada más empezar la pulsera, pero ahora ya no la voy a deshacer. Lo que no me gusta es que el color negro que tengo yo en el hilo, o sea, perdón, en la aguja, ¿sabéis qué pasa? Mirad, ahora os voy a enseñar lo que no me gusta.
pero ya una vez empezada ya no la voy a deshacer. Mirad, si os dais cuenta, aquí en los bordes yo quería que el color plata se me vea bien bonito. Entonces el color negro me tapa digamos que el borde de color plata. No la voy a deshacer porque tendré que empezar otro nuevo tutorial, pero ya a mí ahí, por ejemplo, no me gusta. Por eso os digo, si queréis poner otro color en vez del negro en la aguja, sería fenomenal. Vale, aquí se me ha enredado bastante ahora. A ver qué pasa. Estiramos. Como digo lo bueno, también hay que decir lo malo. Entonces esta vez a mí no me gusta que me tape el morado. Pero bueno, vamos a seguir enfilando. 2 moradas, una plata, 2 moradas, una plata, 2 moradas, una plata y terminamos con 2 moradas, ¿vale? Perdón, que creo que no se veía. Pasamos. Y volvemos, ¿vale? Por encima de los bordes y medio de las rocallas. Así. Vamos a seguir enfilando. 3 moradas, una plata, 3 moradas, otra plata y terminamos con 3 moradas. Pasamos. Otra cosita, me habéis escrito en los comentarios también que si podía hacer el otro tipo de cierre, ¿vale? O sea, yo suelo cerrar o bien de esta forma que vamos a cerrar ahora con los cierres finales, o bien de la otra forma que es con los pompones o pompones o borlas, vaya, como los queréis llamar, o alguna perlita que queréis colgar o lo que sea. Muy pronto, dentro de poquito, voy a sacar 2 tutoriales por separado, ¿vale? Y os voy a enseñar en una cómo cerrar con los cierres estos que tenemos hoy aquí, ¿vale? Y la otra forma, que creo que es más fácil para muchos y muchas de vosotras, que es con el cierre de hilo, ¿vale? Que allí sí que no tenéis que comprar estos cierres y cosas así. Entonces ahí sí que si os sale la pulserita un poquito más, que no sea de 16, la podéis hacer a la medida que vosotras y vosotros querráis, ¿vale? Intentaré, como os he dicho, hacer 2 tutoriales por separados, porque a la pulsera de cierre de hilo, digamos, hay que disminuir. Vale, esta hay que disminuir, ya lo vais a ver, vamos a disminuir de 2 en 2, vale, entonces esta es muy larga, nos tocaría una disminución de 3-4 centímetros y ya como la tengo ya preparada, si empiezo a disminuir ya no me sale de 16 centímetros, me sale de 18, por ejemplo, porque tenéis que tener en cuenta la parte donde vamos a disminuir según las filas,
¿vale? Vamos a tener 1 centímetro o 2 o 3 dependiendo de las filas, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una plata, 3 moradas, otra plata, una morada, otra plata, 3 moradas y terminamos con una de color plata. De color plata. Es que no veo muy bien. Volvemos a pasar. Y lo mismo, ¿vale? Estiramos y volvemos por encima de los bordes y por el medio de las rocallas. Así. No me desagrada, la verdad, este color en morado plata, y a ver cuándo vamos a empezar a hacer el negro también, que va a ser ahora, enseguida. Vamos a seguir enfilando. Una morada, una plata, 2 moradas, una negra, una plata, otra negra, otras 2 moradas, una plata y terminamos con otra de color morado. Pasamos y mirad qué contraste más bonito le da también el negro al morado, ¿vale? Me gusta mucho. Y volvemos. Como siempre, por encima de los bordes y medio de las rocallas, ¿vale? Me gusta mucho el contraste, la verdad. A ver ahora cuando vamos a hacer un poquito más con el negro, pero yo creo que va a quedar muy bonita. Seguimos enfilando. 2 moradas, una plata, una morada, 3 negras, una morada, una plata y terminamos con 2 de color morado. Seguimos por debajo de todos los hilos, ¿vale? Estiramos del hilo y volvemos. Y vamos a seguir con la siguiente fila. 2 moradas, una negra, una plata, 3 negras, una plata, una negra y terminamos con 2 de color morado. Pasamos. La voy a bajar un poquito porque creo que está muy lejos y no se ve muy bien. Pido perdón porque se me está moviendo un poco el telar, entonces a veces igual no se ve muy bien, pero intentaré estar atenta, ¿vale? Y volvemos. Lo mismo por encima de los bordes y por el medio de las rocallas. Estiramos también del hilo y vamos a seguir enfilando. 2 moradas, 2 negras, una plata, una negra, otra plata, 2 negras y terminamos con 2 moradas, ¿vale? Pasamos. Y como os he dicho, me gusta mucho la combinación del negro
con morado, ¿vale? Porque no hablamos de negro y plata, sabemos que el negro y el plata queda muy bonito. Siempre, vaya. Estiramos. Y seguimos 2 moradas, 3 negras, una plata, 3 negras y terminamos con 2 moradas. Pasamos. Y volvemos, ¿vale? Gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal. Gracias por acompañarme en cada tutorial. Y espero que conmigo habéis aprendido o estáis aprendiendo estos modelitos. Y por supuesto espero seguir durante mucho tiempo con vosotras y vosotros, ¿vale? Saludos a todos los de Colombia, que veo que sois más de Colombia que de otros sitios, pero gracias a todos. México, los Estados Unidos, España, o sea que somos muchos ya. Empezamos con poquita gente y ya tenemos, ya tengo casi 1500 suscriptores y espero que algún día tenga el valor de enseñaros quién soy realmente. Me hace, cada vez lo pienso más y me hace mucha ilusión y sé que algún día, espero que pronto saldré en la cámara para que veáis quién soy y quién está detrás de todos estos modelitos, ¿no? Me haría muy feliz, la verdad. Pero bien, dicho eso, vamos a seguir. 2 moradas, 2 negras, una plata, una negra, otra plata, 2 negras y terminamos con 2 moradas. Seguimos con el mismo procedimiento, ¿vale? Por debajo de todos los hilos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? No sé qué os parece a vosotras y vosotros, pero a mí me gusta bastante esta combinación de colores. Vamos a seguir enfilando. 2 moradas, una negra, una plata, 3 negras, otra plata, una negra y terminamos con 2 moradas. Volvemos a pasar. Así, ¿vale? Se me está enredando el hilo, el que hemos dejado por detrás del telar. Siempre se me va enrollando con este otro. Y volvemos, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 2 moradas, una plata, una morada, 3 negras, otra morada, otra plata y terminamos con 2 de color morado. Pasamos. Y nos falta poquito aquí para terminar este negro, ¿vale? Y luego tenemos que seguir con otro rombito, con el que hemos empezado la pulserita, ¿vale? Ahora vais a verlo y volvemos. No he probado, un día voy a probar en alguna pulsera, porque yo sé que muchos y muchas de vosotros y vosotras, a ver, sabemos que los Miyuki son un poquito más caros, ¿no?
Entonces yo voy a probar algún día, dependiendo del modelo, con alguna rocalla de estas redonditas, a ver qué tal nos salen. Podéis probar porque igual os sale, el modelo os sale bien. Si las cuentas están uniforme, yo creo que va a salir bien también. Vamos a seguir enfilando. Una morada, una plata, dos moradas, una negra, una plata, una negra, dos moradas, otra plata y terminamos con una morada. Vamos a pasar por debajo de todos los hilos, empujamos un poquito hacia arriba con el dedo, que yo me ayudo muchísimo, ¿vale? Y volvemos. Siempre os digo que si tenéis alguna duda o lo que sea, ¿vale? Dejármelo abajo en los comentarios y yo intentaré responderos lo antes posible y a ver si puedo aclarar cualquier cosita que vosotras y vosotros no entendéis, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila. Una plata, tres moradas, otra plata, una morada, una plata, tres moradas y terminamos con otra de color plata. Es que no sé cómo ponerme. Creo que así podéis ver. Porque el morado es un poquito, no es un morado oscuro y a veces tengo la sensación de que no se ve bien. Es que siempre yo prefiero poner un poquito más de hilo y tener más que no quedarme cortita, ¿sabes? Y luego tendré que hacer nuditos porque la verdad que no me gusta. Seguimos enfilando. Tres moradas, una plata, tres moradas, una plata y terminamos con tres de color morado. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo, ¿vale? Y volvemos por encima de los bordes. Y medio de las rocallas. Siempre, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila, ¿vale? Dos moradas, una plata, dos moradas, una plata, dos moradas, una plata y terminamos con dos moradas. Estiramos y volvemos. Vamos a seguir enfilando. Una morada, una plata, dos moradas, tres platas, dos moradas, una plata y terminamos con una de color morado. Yo espero que se pueda ver bien porque la verdad que yo creo que sí, pero como os dije, este color morado me gusta cómo sale en la pulsera, pero a la hora de enseñaros me parece a mí que no se ve muy claro, no sé, ya me vais diciendo, ¿vale?
y volvemos, ¿vale? Seguimos. Una plata, dos moradas, dos platas, una roja, dos platas, dos moradas y terminamos con otra de color plata. Pasamos. Y si os dais cuenta, estamos haciendo el primer rombito de la pulsera, el que hemos empezado, ¿vale? Quise hacer este otro también para que podáis ver el modelo mejor, este de aquí, ¿vale? Este estamos haciendo ahora. Y vamos a seguir. Estiramos del hilo y seguimos enfilando. Una morada, una plata, dos moradas, tres platas, dos moradas, otra plata y terminamos con una morada. Volvemos a pasar. Como os he dicho, quería hacer otro rombito porque así podéis ver el modelo mucho mejor. De todas formas, os dejaré, ya os dije, abajo el patrón, ¿vale? Volvemos, estiramos del hilo y seguimos enfilando. Dos moradas, una plata, dos moradas, una plata, dos moradas, una plata y terminamos con dos moradas. Realmente este rojo, si no queréis poner o no tenéis o lo que sea, me refiero a este ojito de aquí, ¿vale? Al colorcito ese rojo de aquí. Lo podéis poner pues en otro color, el color que tengáis. Yo le quise dar un toquecito así un poquito más bonito, por eso he elegido, vaya, el color rojo, perdón. Y volvemos. Y ahora enseguida vamos a terminar y os dejo, ¿vale? Para que podáis terminarla y luego, como siempre, nos vemos al final. Seguimos enfilando. Tres moradas, una plata, tres moradas, una plata y terminamos con tres moradas. Seguimos pasando por debajo de todos los hilos. Estiramos del hilo, ¿vale? Y volvemos. Y bueno, ahora nos tocaría empezar otra vez con el color negro, ¿vale? Con este de aquí. Entonces voy a enfilar una fila para que veáis dónde estamos y luego vais a terminar vosotras y vosotros, ¿vale? Vamos a enfilar una plata, tres moradas, una plata, una morada, una plata, tres moradas y terminamos con una plata. He dicho una fila, pero en realidad son dos, es esta y luego ahora sí vamos a empezar con el negro, ¿vale? Que me he equivocado. Esta es en color plata y morado. Y ahora sí vamos a hacer la del negro, esta de aquí. Que para esto vamos a enfilar una morada, una plata, dos moradas, una negra, una plata,
otra negra, dos moradas, una plata y terminamos con una morada. Pasamos. Y entonces, ahora estamos aquí, ¿vale? A la primera fila. Y tenéis que seguir con la siguiente, ¿vale? Que sería la siguiente. Ahora os digo, porque si no, no veo. Así. Voy a hacer una más, venga, para que lo tengáis en cuenta bien. Vamos a enfilar. Dos moradas, una plata, una morada, tres negras, otra morada, otra plata y terminamos con dos moradas. Pasamos. Y mirar, si os dais cuenta, aquí en el medio, esperar porque voy a cogerme esto antes de que se me escapen. Así, ¿vale? Ahora os digo. Mirar, aquí tenemos tres negras, ¿vale? Aquí hay dos filas, si podéis observar aquí atrás, hay dos filas que vienen de tres negras en el medio. Entonces estamos a la primera y vais siguiendo mirando hacia atrás el modelo, ¿vale? Yo os dejo aquí para que vosotras y vosotros podáis acabar. Y luego, como siempre, al final nos vemos para ver cómo se cierra. Yo creo que sabéis ya la mayoría, pero yo siempre lo voy a explicar. Y otra cosita que os quiero decir, mirad, para que lo tengáis en cuenta, para la pulserita de 16 centímetros tenéis que tener 5 rombitos, ¿vale? De estos así, 1, 2, 3, 4, 5 y 4 florecitas, bueno, no florecitas, es que no sé, como 4 dibujitos, digamos, de color blanco. O sea, en nuestra pulserita son 5 rombitos en plata y 4 dibujos en negro, ¿vale? Esto sería para una pulsera de 16 centímetros. Lo que sí os digo, que para que os salga un modelo bonito, tenéis que intentar acabar la pulsera con el mismo diseño que habéis empezado. Esto os da muy, digamos, os da un modelo muy bonito. Que igual luego os parece que se queda muy larga, pues entonces acabar pues en un intermedio. Es que no sé, yo pienso que si se hace el modelo, si se termina la pulsera con el mismo modelo que habéis empezado, le da un diseño muy bonito. Eso ya depende de cada uno de vosotros y vosotras, ¿vale? Entonces yo os dejo aquí y nos vemos al final de la pulsera, ¿vale? Bueno, estoy aquí al final de la pulserita, ¿vale? Mirad qué bonita me ha salido. Espero que a vosotras y vosotros también os ha salido así. Me gusta mucho el color, como combina los colores, ¿vale? Y ahora vamos a cerrar, mejor dicho, esta pulsera. Vamos a hacer las olitas del mar, ¿vale? Como les llamo yo. Entonces, llegando aquí a lo último, tenéis que terminar con una plata, 3 moradas, una plata, una morada, otra plata, 3 moradas y termináis con una plata. Lo mismo
que habéis hecho aquí al principio, ¿vale? Y como podéis observar, yo he empezado con un rombito aquí, ¿vale? Y he terminado con el rombito también. Si podéis hacerlo sería genial, porque así el diseño os quedará muy bonito, ¿vale? Si no, pues intentar acabar pues en el medio o donde os da la largura. Bueno, pues vamos a pasar ahora aquí esto. Y lo que tenemos que hacer... otra cosa, mirad, os dije al principio del tutorial que no me gusta mucho porque el hilo negro me tapa el plata, pero realmente tapa, pero no mucho, ¿vale? Entonces queda bastante bonito así también, con el borde en plata y negro. Así que dejo a vuestra elección, no sé si queréis poner otro color en vez de negro, lo podéis poner porque seguramente os saldrá mucho más bonito. Dicho esto, vamos a hacer aquí 2 nuditos, pasamos la aguja por el primer hilo por debajo, ¿vale? Y hacemos aquí 2 nuditos. 1 y 2. Así, ¿vale? Ahora lo que tenéis que hacer, poner el hilo en 2, ¿vale? Así. Y vamos a empezar a tejer. Voy a ponerlo así para que podáis ver mejor. Paso la aguja por el primer hilo por debajo, por encima del segundo, por debajo del tercero y ya así hasta que lleguéis al otro lado, ¿vale? Uno por arriba, otro por abajo, uno por arriba, otro por abajo. Los que me sigáis y las que me sigáis ya sabéis que este tipo de tejido lo hacemos en casi todas las pulseras, ¿vale? Y este es uno de los 2 tipos de cierre que yo suelo hacer. Entonces, voy a hacer aquí, no lo sé, igual 8 o 9, dependiendo del ancho del cierre final, ¿vale? Porque luego lo vamos a medir así. Y creo que unos 8 o 9 filas. Siempre yo lo mido cuando me parezca a mí que tengo el tejido, digamos, del cierre final, me paro, ¿vale? Lo mido así y entonces lo paro. De momento hacemos así unas 8 o 9 filas y luego lo vamos midiendo, ¿vale? Pasamos por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, debajo, encima, hasta que lleguemos al otro lado, ¿vale? Así. Empujar un poquito con la aguja hacia vosotros y vosotras para que el tejido se os apriete bien, se os asiente bien, digamos, ¿vale? Este hilito que queda aquí no os preocupéis que luego lo vamos a cortar. Y vamos a seguir tejiendo por abajo, por arriba, por abajo, por arriba y así sucesivamente, ¿vale? Así. Ya hemos hecho otra filita, seguimos. Así, ¿vale? Empujamos, estiramos del hilo, lo vamos sentando. Yo aquí tengo 8 filitas, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta, vamos a medir, a ver, mirad, ¿veis? Me faltaría unas 3 filas así y tenéis que tener en cuenta que vais a tener que hacer un nudito en cada lado. Entonces a lo último vais a hacer 2 filas más, ¿vale? Entonces a la hora de medir
tenéis que tener en cuenta las dos filas de los dos nuditos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, por ejemplo, yo aquí voy midiendo, ¿vale? Entonces esto, digamos que me falta unas 3 filas. 2 serían de los dos nuditos que vamos a hacer, uno en cada lado, más una que me parece a mí que me faltarían 3, ¿vale? Entonces voy a seguir haciendo una más, así, ¿vale? Por arriba, por abajo. Yo les llamo las olitas del mar, porque como van así, una para arriba, otra para abajo, y les suelo llamar así, ¿vale? Entonces, aquí ya voy a pasar en el otro lado y cuando termino me voy a hacer un nudito en este lado, ¿vale? En este de aquí. Así. Y ahora me voy a hacer aquí un nudito, me paso la aguja por debajo y por aquí, ¿vale? Hago los nuditos porque así aseguro mucho mejor la pulsera y no se me van a deshacer. Ahora me paso en este otro lado, así, ¿vale? Y me voy a hacer otro nudito, porque a la hora de cortar, ya os digo que me aseguro de que la pulsera esté mucho más segura, ¿vale? Pasamos por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima y así hasta que vamos a llegar a este otro lado. Empujamos hacia nosotros y nosotras y me hago aquí otro nudito. Me paso la aguja por primer hilo por debajo y me hago un nudito. Bueno, ahora lo que tenéis que hacer, voy a cortar este hilo de aquí, ¿vale? Lo que tenéis que hacer, pasar 6 o 8 veces la aguja de arriba a abajo. ¿Esto qué quiere decir? Mirad, habéis acabado aquí con el nudito, pasar el hilo de arriba a abajo, ¿vale? Escondemos, digamos, un poquito este hilo. Una vez, de abajo a arriba 2 veces, intentar no meter la aguja en el mismo agujero, ¿vale? De arriba a abajo 3, de abajo a arriba 4, de arriba a abajo 5 y de abajo a arriba 6. Si queréis 8 o 9 o 10 o lo que queráis, ¿vale? Yo voy a hacer solamente 6. Aquí me voy a cortar el hilo, así. Y lo que habéis hecho en este lado, tenéis que hacer aquí, donde habéis empezado la pulsera. Vais metiendo el hilo en la aguja, ¿vale? Bueno, aquí ponéis así el hilo en 2, ¿vale? Lo mismo que habéis hecho en el otro lado y vais pasando y haciendo el mismo tejido del otro lado, ¿vale? Aquí vamos a ir al revés porque estamos desde abajo, ¿vale? Entonces pasamos el hilo así y volvemos por el primer hilo por debajo, por encima del segundo, por debajo del tercero y así hasta el final, hasta que consigáis el tejido para el otro cierre, ¿vale? Yo creo que se puede ver bien. Así. Lo mismo, me hago aquí 8 o 9 filas
empujar así hacia arriba, ahora hacia arriba, ¿vale? Y seguimos. Si el hilo sale por encima, tenéis que pasar por debajo, ¿vale? Y seguimos haciendo las olitas del mar durante 8 o 9 filas. Ahora, claro, dependiendo también de los miyukis que tenéis. Por ejemplo, en estos miyukis de 1,5, el cierre es de 15 milímetros. Puede ser que en el miyuki de 2 milímetros os salga más ancha la pulsera y entonces el cierre seguramente en vez de 15 milímetros serían de 20 o de 22 o sea, más grande, os quiero decir, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con esto, haciendo las olitas del mar y terminar esta pulserita, ¿vale? Aquí vamos midiendo otra vez así, con lo cual tendríamos el tejido, ¿vale? Y ahora vamos a hacer los 2 nuditos, uno en cada lado. Aquí uno. Y me paso al otro lado, ¿vale? Y me hago el otro nudito. Me paso también una para arriba, otra para abajo y así, ¿vale? He llegado en este otro lado, empujo un poquito hacia arriba para que el tejido se me sienta y aquí me hago el otro nudito. Y lo mismo, voy pasando 7-8 veces de arriba abajo, ¿vale? Exactamente, hacéis lo mismo que habéis hecho en el otro lado, no hay pérdida, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6. Yo voy a hacer 6, ¿vale? Con esto me sobraría. Corto el hilo, me corto este trocito también, ¿vale? Aquí es donde ahora voy a poner un poquito de pegamento tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Un poquito por arriba y un poquito por abajo, a ver si me deja. No me deja mucho, pero intentar poner por abajo también, ¿vale? Creo que no se ve ahora. Por aquí. Y me voy subiendo arriba y le voy a poner aquí también, ¿vale? Que es que a mí me gusta poner un poquito de pegamento porque así se me pega del cierre y entonces la pulsera la tengo más segura. Es que no me gusta venderla o regalársela a alguien y luego a los 3-4 días que me diga, oye, que se me ha roto la pulsera, ¿sabes? Por eso me aseguro bastante para que no tenga problemas y que se me deshaga. Una vez que habéis puesto el pegamento, dejar un poquito secar, ¿vale? Y luego vais cortando. Vais cortando de aquí, así, ¿vale? Tanto en un lado como en el otro. Primero vamos a hacer este lado, ¿vale? Voy a ponerle un poquito más de pegamento porque se me ha secado mucho y entonces no se me va a pegar ahora. Voy a ponerle un poquito más ahora. Y voy pegando el cierre final, aprieto un poquito, intentar no meter el cierre final al lado de las rocallas, dejar 1 milímetro de hilo, ¿vale? Lo fijamos bien, que esté bien recto y apretamos, tanto en el medio como en los costados, así, ¿vale?
Ahora vamos en este lado, hacemos lo mismo, ¿vale? Cortamos. Y vamos pegando el otro cierre. Así. Apretamos un poquito, lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Fijamos bien. Apretamos del medio y de los costaditos. Y ya lo tenemos, ¿vale? Esta sería la pulserita, que mirar qué monada. Qué bonita, preciosa, la verdad. En morado así me gusta mucho, y el negro y plata y todo eso. Luego nos tocaría poner las argollitas, que creo que todos ya sabemos poner las argollitas, pero yo lo enseño siempre. Abrimos un poquito, ponemos el cierre langosta y lo metemos aquí en el agujerito del cierre final, ¿vale? Nos ayudamos de este otro alicate y ya tendríamos la pulserita. A ver, que creo que no veis. Así, ¿vale? Me voy en este otro lado y me pongo la otra argollita. Si veis que os queda pequeña, lo que podéis hacer aquí al final, tenéis que añadir más argollitas, ¿vale? Se me ha caído, que no la he abierto bien. Me ayudo de este otro y la cerramos. Aquí os decía que si veis que os queda pequeña, esperar, aquí, a mí por ejemplo me está perfecta, es una medida de 16 centímetros, ¿veis? Si veis que os queda pequeña, pues podéis añadir más argollitas. Entonces voy a quitar esto y aquí tengo las dos. Mirad qué bonitas, tanto una como la otra, me gusta mucho. Ahora vamos a ver cómo queda en la mano, pero yo creo que queda muy bien. Vamos a ponerla así para que se pueda ver bien. ¿Veis? Una monada de pulsera. Y no os puedo decir más que muchas gracias por todo, por estar aquí, por verme. Espero veros pronto en el siguiente tutorial. Espero que os ha salido bien, que os guste. Y os mando un abrazo y un beso fuerte a todas y a todos.